Muy bien, continuamos con más información en Noticiero 9 Mediodía en la pantalla de Canal 9, la imagen del Nordeste, cuando han pasado 6 minutos de las 2 de la tarde en toda la República Argentina. Y vamos a continuar hablando de temas que tienen que ver con la salud de la República Argentina y también de la provincia del Chaco. Vamos a hablar un poco acerca de la gripe A, esta gripe influenza que, bueno, ha estado con incremento de casos en provincias argentinas, por supuesto también la provincia del Chaco no es la excepción. Y para hablar un poco más a fondo acerca de estos temas, estamos en comunicación de videollamada con la doctora María Laura Lescano, quien es la jefa de inmunizaciones de la provincia del Chaco. Doctora Lescano, muy buenas tardes, ¿cómo le va? La saludamos de Noticiero 9. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted, doctora. Bueno, doctora, ¿cuál es la situación actual por momentos de gripe A en la provincia del Chaco? Sí, nosotros desde la primera semana epidemiológica, que sería la primera semana de enero, tenemos la cantidad de casos por influenza A en mayores de 18 años, aproximadamente 89 casos positivos por influenza que necesitaron internación, ¿sí? 89 pacientes en el Chaco que necesitaron internación y de la edad pediátrica, 31 pacientes pediátricos que necesitaron internación. Obviamente, como siempre aclaro, debe haber un subregistro porque en enero y febrero lo que no se pensaba era influenza, era todo COVID, entonces seguramente empezaron a haber algunos cuadros muy similares donde no hay registros diagnósticos de esos primeros casos. Así que luego, ante el aumento exponencial de los casos, se empezó a nivel de diagnóstico solicitar influenza, que esto fue ya en marzo, influenza y aparte COVID, y se ha visto una disminución de los casos de COVID en internación y un aumento de casos de influenza. De Claro. igual manera, tiene una tasa de letalidad muy insignificante comparando a la de COVID, pero tenemos que tener en cuenta que hay una población muy vulnerable ante la infección de influenza que se pueda complicar. Doctora, ¿es para preocuparse estos números que han ido un poco en aumento de gripe A o son los números que se manejaban, ¿no?, antes de la pandemia del COVID-19? Sí, sí, sí. Siempre tuvimos números nosotros en las primeras, a ver, estamos hablando del 2011, aproximadamente después de la pandemia de 2009, nosotros hemos tenido muchísimos casos, luego en los años posteriores a la aplicación de la vacuna anual antigripal fueron disminuyendo los casos, pero siempre tenemos como pequeños brotes, digamos, de influenza en el inicio del año porque es donde mayormente circula. Ujú. Estamos hablando de los primeros días siempre de otoño, invierno, que es donde empezamos a tener un pico bastante importante de casos de influenza. Hemos tenido siempre aumento en esta temporada del año, nada más que ahora, justamente en un contexto de pandemia, de COVID y de casos de mutantes de COVID, ya sea Omicron y Delta, hemos tenido estos subregistros en los primeros meses de enero y febrero que seguramente ya estaba circulando la influenza. Claro. Doctora, ¿cómo viene la campaña de vacunación justamente contra la gripe A aquí en la provincia? Bueno, venimos con pocas dosis porque nosotros dependemos de la entrega a nivel nacional. Todas las jurisdicciones de Argentina, todas las provincias dependen del envío que hace Nación. Esto se ha adelantado, como bien saben, 3 semanas, la campaña de vacunación anual se ha adelantado 3 semanas por este aumento de casos en la Argentina y se fueron distribuyendo de manera equitativa a todas las provincias. De igual manera son pocas dosis las que van enviando a cada provincia y cada provincia lo que tiene es una población objetivo a vacunar. Esa población objetivo a vacunar son poblaciones donde son vulnerables, donde son pacientes que nosotros tenemos en cuenta en cuanto al riesgo de enfermedad y complicación de esta infección por influenza, los mayores de 65 años, una población con factores de riesgo, población pediátrica, tenemos población también de embarazadas, personal de salud, personal estratégico, ante el riesgo de la exposición siempre está, digamos, con mayor incidencia en los casos. Así que esa población objetivo es la que nosotros tenemos hoy en el Chaco, que tenemos que seguir ampliando la cobertura. Nosotros en el Chaco tenemos aproximadamente 250.000 habitantes de la provincia de Chaco que deberían recibir su cobertura anual de la antigripal.
y cada provincia tiene su población objetivo. Bueno, en estas primeras semanas de distribución de la vacuna, nosotros hemos recibido recién 70.000 dosis de vacuna, ya sea para la edad pediátrica, la edad de adulto y los mayores de 65 años, que es una vacuna especial que se llama Fluxvir, que también estamos teniendo muy pocas dosis. Claro. Pero a Doctora, medida que llega, vamos distribuyendo. claro, justamente les iba a preguntar, ¿a qué se debe la poca distribución, ¿no? de dosis en las provincias? Sí. En primer lugar, en el adelanto que tuvo esta campaña, que seguramente había pocas dosis que fueron organizándose en cuanto a la regulación, porque para comercializar necesitamos siempre la aprobación de ANMAT. Entonces, ante la precocidad de distribución, no fueron teniendo las dosis suficientes semana tras semana para la demanda que había en todas las provincias. Así que ahí están en estos momentos regularizando la situación. ANMAT está acelerando todos los procesos de aprobación de las vacunas. Y bueno, yo creo que las próximas semanas se va a ir mejorando en cuanto a las entregas y van a ser más dosis disponibles para cada provincia. Claro. Hoy por hoy, ¿a qué grupo etario se está vacunando contra la gripe A, doctora? Y si, bueno, por ejemplo, alguien que nos está mirando en estos momentos y desea y está en condiciones por el grupo etario de aplicarse, si va a encontrar ya en los centros vacunatorios o debe esperar a la próxima partida. Sí, lamentablemente hoy es miércoles, nosotros hemos recibido el miércoles pasado, antes de la Semana Santa, las pocas dosis que hemos distribuido a todas las regiones sanitarias y dentro de estas regiones sanitarias a los hospitales y a los centros de salud. Hay centros de salud que recién en la región metropolitana nuestra ha recibido recién esta semana las dosis, las pocas dosis, y sabemos que hay una población que tiene muy alta demanda, como los mayores de 65 años, pero también tienen la posibilidad que si tienen cobertura social como PAMI también recibe a nivel nacional de forma directa, digamos, un convenio directo con la Dirección Nacional de Inmunizaciones, reciben dosis para los afiliados. Y así también para aquel que no está dentro de la población objetivo o no tiene factores de riesgo y no está dentro de esta población que yo nombré y quiera aplicarse igualmente la vacuna antigripal, lo puede conseguir con su cobertura social a cualquier farmacia, porque hay un descuento de hasta un 60% de diferentes laboratorios que van distribuyendo la vacuna antigripal. Claro. Doctora, bueno, el uso del barbijo, obviamente iniciado, ¿no? por la pandemia del COVID-19, está siendo un poco relegado, ¿no? Teniendo en cuenta que el COVID afortunadamente ya está o tiende, ¿no? a desaparecer por lo menos de lo que son las provincias y de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, el uso del barbijo previene también, por supuesto, la gripe A, ¿no? Exactamente, sí, estamos hablando de una medida física de protección, teniendo en cuenta que la vía de transmisión de estos virus son respiratorias. Entonces, el barbijo es una de las mejores barreras físicas que tenemos todos para evitar. También se transmite así el virus del sarampión, que estamos con riesgo siempre de reintroducción en Argentina. Ustedes saben que hay una campaña que estamos haciendo también para reforzar la cobertura de sarampión. Vamos a intensificar esas coberturas para la edad pediátrica. En el mes de octubre, noviembre vamos a tener una nueva campaña para refuerzo de sarampión, de vacuna contra la poliomielitis. Ante todos los eventos que estamos teniendo a nivel mundial, eventos bélicos en este caso, se viene el mundial, sabemos que hay un riesgo siempre de introducir un virus que está siendo erradicado o un proceso de erradicación por la vacunación, ¿sí? Tanto como el sarampión, rubiola o la poliomielitis. Bueno, son virus que se transmiten de la misma manera, ¿sí? Y es por eso, que te resumo, el uso de barbijo es muy importante para evitar el contagio. Así que aparte de la vacunación, como medida de prevención básica, tenemos el uso de barbijo. Por el momento yo lo recomiendo, y sobre todo en estos climas donde estamos con conglomerados, estamos con ambientes más cerrados por las temperaturas que se vienen, yo recomiendo el uso de barbijo. Claro. Doctora, la última, agradeciéndole mucho por su tiempo. ¿Cuáles son los principales síntomas de esta gripe A y bueno, y cómo poder prevenirlos para evitar justamente tener que acudir a los centros de salud y demás? Sí, sí, sí.
En primer lugar, son síntomas respiratorios. La mayoría comienza con lo que se llama rinorrea, que es cuando uno tiene muchos mocos por nariz, estornudos, picazón, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares. Son síntomas muy similares al COVID, pero también tienen presencia de fiebre, y fiebre más alta que le hace un poquito más como característica a la gripe, y ante la sospecha de que puede cursar un cuadro de gripe y tiene factores de riesgo o no se aplicó la vacuna, debe concurrir a su médico, porque la gripe A tiene un tratamiento que se llama oseltamivir, es un antiviral que se debe dar dentro de las 72 horas de inicio de síntomas. Como es un tratamiento efectivo para esta gripe, lo tiene que recibir lo antes posible, así que es por eso la recomendación que si tiene factores de riesgo y no está vacunado todavía, pueda consultar y ser debidamente tratado a tiempo para evitar la complicación que es la neumonía por gripe A. Doctora, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9, ha sido muy amable. Gracias a ustedes como siempre. No, por muy favor. amable. Gracias. Hasta luego. Bien, allí pasaba por la pantalla de Canal 9 la doctora María Laura Lescano, quien es la jefa del programa de inmunizaciones de la provincia del Chaco, hablando acerca de la gripe A y estos números que comienzan a tener un leve repunte aquí en la provincia del Chaco y en general en todo el país después de lo que fue la pandemia del COVID-19, volviendo un poco a los índices prepandemias de la influenza A. Continuamos con más información en Noticiero 9.